Bienvenidos a una nueva conversación sobre derecho de consumo que estamos realizando con la Fiscalía del Consumidor en el contexto de la ejecución de su proyecto Creación del Departamento de Información y Atención al Consumidor, financiado por el Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores, segundo llamado 2022. Durante este ciclo hemos estado eligiendo con pinzas una serie de temas que nos parece que son los relevantes para los consumidores y usuarios, y también son aquellos temas que más se consulta en el Departamento de Información y Atención al Consumidor, y que la experiencia de los miembros de la Fiscalía del Consumidor también dice: oye, esto cada vez que vamos a algún lugar, cada vez que vamos a dar una charla, cada vez que tenemos este contacto, este cable a tierra con la gente, estos son los temas importantes. Y para conversar entonces de un tema súper importante, porque es un servicio básico, que es la electricidad, es que me acompaña en esta ocasión el abogado Patricio Cornejo González, director de la Fiscalía del Consumidor. Bienvenido nuevamente, Patricio, a una nueva conversación con estos diálogos sobre derecho de consumo con la Fiscalía del Consumidor. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alejandro, y gracias por la invitación, y acá feliz de poder trabajar para los consumidores. Bienvenido, Patricio. Patricio, hablemosle un poco a la gente, ¿cómo es el mercado eléctrico en Chile? Hablemos un poquito de regulación y luego pasemos a hablar de los problemas que tienen los consumidores en esta área. Básicamente se trata de un mercado que tiene algunas regulaciones, ¿no? ¿Cómo es esa regulación? ¿Cómo lo visualizas tú respecto de la forma como el legislador ha querido ordenar este mercado? Bueno, el servicio eléctrico es una concesión, así como es una obligación del Estado de poder ejercer este servicio público, pero como el Estado no puede hacer todos los servicios, lo externaliza a través de una concesión. Al igual que el servicio del agua, el gas, la electricidad, el transporte, las telecomunicaciones, pero en este caso el sistema eléctrico, que está fiscalizado a través de un servicio público que se llama la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y en forma supletoria, y ahora con el principio pro consumidor, con la ley, con el principio pro consumidor, con el artículo 2 ter, con la ley 19.496, que está vigente desde el 24 de diciembre del año 2021. O sea, para que la gente entienda, agua potable, electricidad, telecomunicaciones, transporte, en principio son cuestiones que los estados debieran proveer, pero por razones de eficiencia, por razones, incluso aquí ya entramos a veces en temas políticos, que tienen que ver con las definiciones que tienen los países respecto de cómo se van a conducir. Y así se habla de servicios públicos o estatales, se habla de servicios que son prestados por los privados. En este caso estamos hablando del sistema eléctrico, y igual como en otra área, y tenemos a empresas privadas que prestan estos servicios. Sin embargo, lo hacen con cierto marco regulatorio que está establecido por el Estado, y además el Estado crea entidades para supervisar, fiscalizar, regular, normar de distinta manera, aparte de las leyes, por supuesto, a estos mercados. Y en este caso, el órgano fiscalizador, supervisor, se llama Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Patricio, ¿cuáles son, de acuerdo a tu experiencia trabajando en la Fiscalía del Consumidor, atendiendo gente permanentemente, cuáles son los problemas clásicos que tienen los consumidores y usuarios en Chile con las empresas eléctricas? Bueno, los reclamos más usuales, primero que nada, que es como lo más básico, no entender la boleta. No entender la boleta desde lo más básico, porque el porte de la letra, claramente la boleta no cumple con el 2,5 milímetros. Los ítems que salen en la boleta tampoco se entienden mucho, pero en términos así como bien sencillos, lo que más se reclama es que o no llega la boleta, y eso significa que la empresa no va a verificar al domicilio el estado de cuenta, y eso trae un efecto expansivo, efecto nieve, que en la práctica significa que, como no llega la boleta, esto trae intereses, reajustes, y un posible estado de
demora, lo que significa que a la persona le van a cobrar el servicio eléctrico, se lo corta. Y en esto, en el tema de la pandemia, fue bastante trágico porque en plena pandemia, derechamente la empresa eléctrica no iban a verificar los medidores y empezaron a cobrar los 6 últimos meses del promedio de consumo, lo cual trajo montos elevados y las personas no sabían por qué le estaban cobrando tanto. Y en esa época nosotros presentamos alrededor de 70 recursos de protección, los cuales fueron rechazados porque la Corte claramente señaló de que era materia de consumidor y la ley sectorial autorizaba en forma excepcional este tipo de cobro. Y esta pandemia nos trajo que el legislador sacó una ley que prohibía el corte eléctrico, pero lo que está sucediendo a cada momento y día a día en nuestro país es que las personas que tienen un retraso en los pagos le están cobrando, o sea, de hecho le están cortando el servicio eléctrico y lo están obligando a repactar. Y esta repactación está trayendo una pandemia económica que te voy a dar un ejemplo de un cliente que tenía una deuda por 396.455 pesos, le hicieron repactar con un documento que se llama convenio de pago y reconocimiento de deuda, con intereses de 100.824 pesos, costos de administración convenio 7.020 pesos, y total del deuda del convenio 504.299 pesos, lo cual estamos en una situación de un delito de usura, puesto que el interés que se está cobrando es más que el interés máximo convencional, e incluso hay una ley que autorizaba a no cobrar los intereses de reajuste, pero como una persona que está con el servicio cortado, uno no puede estar reclamando, así que este es un ejemplo clásico de un contrato abusivo por tener cláusulas de adhesión que prácticamente hemos vuelto a la etapa de legislación como en Roma, que es la autotutela. La empresa eléctrica lo que está haciendo justicia por sus propias manos porque la persona le cortan el servicio. Y claramente cuando uno está sin el servicio, uno lo único que tiene es la opción de repactar, pero ni siquiera puede reclamar el tipo de interés ni la cantidad de los intereses. Así que la invitación es a todas esas personas que han tenido que estar obligados a repactar, a que concurran a la Fiscalía del Consumidor y poder demandar a esta empresa, porque claramente es un abuso, y aquí estamos hablando un mercado que es súper amplio y las utilidades de la empresa son excesivamente abultadas. Incluso por la Superintendencia de Electricidad y Combustible solicité por ley de transparencia la cantidad de multas que tenía la Compañía General de Electricidad y verifiqué que tenían más de 4.700 multas en los últimos 3 años. Y no todas esas están pagadas, así que hay un tremendo abuso de estas empresas, porque es un monopolio. A ver, Patricio, has dicho varias cosas que me interesa que definamos más en detalle. A ver, partamos de lo último hacia lo primero, para que a la gente le quede claro. Hoy día lo que tú estás acusando es que, con motivo de las deudas que se van generando en las cuentas de electricidad, por distintas razones, entre ellas algunas deudas de arrastre de la pandemia, las personas no han podido pagar, les cortan el servicio y luego se ven en la obligación de hacer convenios de pago o repactaciones que son altamente onerosas, porque, y aquí vendría la infracción, porque la tasa de interés que se estaría aplicando sería una tasa superior a lo que la norma legal establece para este tipo de operaciones. Recordemos que hay una ley, la 18.010, si no mal recuerdo, que es la ley de operaciones de crédito, que establece cuáles son las formas como se calcula una tasa de interés corriente, una tasa de interés moratorio. Entonces, sin ponernos a hacer cálculos en este momento, porque digamos de paso de que Patricio, además de abogado, es contador, así que yo voy a hacer cuenta de que tú ya sacaste las cuentas. Por lo tanto, lo concreto sería de que hoy día, frente a repactaciones, estaríamos ante una situación de abuso de la posición de parte de la empresa, porque estaría aplicando tasas de interés que estarían sobre la norma legal, lo cual genera el delito, porque lo es, el delito de usura. ¿Esa sería la denuncia concreta en este punto, Patricio? Exacto, Alejandro, porque
estamos ante la presencia de una infracción a la ley del consumidor por la falta de información al consumidor directo, estamos ante la presencia de un delito penal por la usura que está cometiendo la empresa y claramente estamos ante la presencia de una solicitud de reparación que es una demanda de indemnización de perjuicios, porque no puede ser de que las personas más pobres de este país tengan que estar humillándose para poder repactar y asumir una deuda que no les corresponde. Ahora, estos casos que tú has sabido son pocos, muchos, porque en este momento, también reiterémoslo, tú estás haciendo un llamado para que la gente que tenga esta situación se acerque a la Fiscalía del Consumidor, ahí vamos a estar mencionando la página web, los medios para hacerlo, pero estaríamos hablando por ahora de una atención de carácter individual. ¿Esto da para acción colectiva, Patricio, en algún momento, si fuera muy masivo? ¿O todavía está un poco apresurado a hacer esa apreciación? La verdad que nosotros ya estamos redactando una demanda colectiva para la ciudad de Temuco por básicamente porque no te llegue la boleta y existen estos cobros abusivos de intereses y adicionalmente con situaciones que vienen ocurriendo alrededor del año 2019 que nosotros hemos descubierto que lo hemos ganado a través del recurso de protección, que son estos cobros de deuda respecto del retail que tenían las compañías de electricidad y combustible. Me refiero a personas que antes sacaban un televisor, un teléfono, un refrigerador, y también las personas no tenían para pagar el servicio eléctrico y los obligaban a repactar. Por lo tanto, presentamos un recurso de protección y la Corte de Apelaciones de Temuco, ratificada por la Corte Suprema, nos dijo que este era un comportamiento de autotutela porque la deuda adquirida por el consumidor por productos eléctricos no pertenecen al servicio de electricidad y que debían cobrarse en ramas separadas o en términos prácticos a través de un juicio civil, pero no de obligar al consumidor a repactar una deuda, siendo que no es del servicio eléctrico, un servicio básico y esencial, prácticamente un derecho humano, y tenemos alrededor de unos 300 reclamos respecto de la situación del retail y respecto del cobro de esta situación de intereses. Hasta el momento hemos recibido alrededor de 10 personas que están en esa situación y solamente en la comuna de Temuco. Y como esto es una afectación a nivel nacional, claramente estamos trabajando para poder hacer una demanda colectiva en la ciudad de Temuco y posteriormente el resto de las comunas que podamos generar la confianza con las autoridades que correspondan. Ya, o sea, aquí, entonces, yendo un poco al origen del problema, ahora me has introducido otro elemento que no estaba considerado anteriormente, que es que además las deudas, o parte de las deudas, provendrían por la adquisición de productos, a veces electrodomésticos, línea blanca, que cada cierto tiempo hemos visto cómo las empresas eléctricas han armado una especie de tiendas y venden productos. Y el problema que se ha generado es que facturan los productos, las cuotas, me imagino que dan crédito, en la misma boleta del consumo de electricidad. Y eso, me consta, está expresamente prohibido por la legislación, se debe facturar en forma separada y por ningún motivo proceder a hacer corte de servicio por deudas que provengan de la compra de estos productos. No tiene nada que ver. Esa situación también, según lo que tú estás mencionando, también se habría verificado en algunas de las boletas o en un número importante de boletas que tienen estas deudas, ¿cierto? Ahora, exacto. ¿De qué empresa estamos hablando, Patricio? ¿Cuál es la empresa que presta los servicios? La Compañía General de Electricidad es la que me ha tocado litigar por ser la Temuco, pero creo que es la más grande. La CGE, que es una gran empresa que está en varias regiones del país, la Compañía General de Electricidad. Y más atrás, porque por eso estaba yendo de lo último hacia atrás, estaríamos frente a dos situaciones que las tengo anotadas acá, que habrían sido el origen de toda esta línea de conversación que estamos desarrollando en este momento contigo, Patricio, y es que durante la pandemia habrían ocurrido dos fenómenos: la falta de lectura de los medidores y la falta de entrega de boletas. Respecto a la falta de lectura, tú ya mencionaste que ustedes recurrieron de protección, pero esos recursos fueron rechazados porque la Corte ha estimado, correctamente parece,
que el derecho o la posibilidad de la empresa de facturar en base a promedio de los últimos meses es una facultad que está establecida en la normativa y que mal podría haber facturado, menos aún en la situación que vivía el país de pandemia, donde estábamos, cosa a recordar, nadie sabía en qué iba a terminar este asunto y se empezó a privilegiar el cuidado de las personas y por lo tanto no se mandaba a los funcionarios, a los trabajadores a tomar las lecturas. Hasta ahí uno podría entender que se justifica la conducta de la empresa de no tomar la lectura. Pero el problema que vino después era que en algunos casos o no llegaba la boleta, o cuando llegaba, lamentablemente, y hay un problema tal vez sistémico, los promedios que se utilizaron para cobrar eran promedios que no eran coherentes con la realidad del momento que se está viviendo. De hecho, en Santiago, me recuerdo de que llegaron a muchas casas comerciales, a locatarios, unas tremendas cuentas en circunstancias que sus locales estaban cerrados. Exacto. Entonces era como muy extraño. O sea, en lo formal, las empresas estaban cumpliendo con la norma, estaban facturando de acuerdo a los promedios de los últimos meses, como la norma sí lo establece. Sin embargo, eso era totalmente irrisorio, porque los locales ni siquiera estaban abiertos y por lo tanto esa deuda, cuando se llegara el momento de, digamos, equilibrar, de sacar las cuentas, de compensar, iba a aparecer más plata a favor de los clientes que a favor de la empresa. Pero lo concreto es que hubo problemas con la lectura y peor aún hubo problemas con la falta de entrega de estas boletas y bueno, consiguientemente a eso le agregamos los problemas económicos de las familias y no pagaban. Recordemos también, tú lo has dicho, de que hubo un momento en que se prohibió el corte de los servicios y parece que también se prohibió el cobro de intereses en su momento, pero eso fueron medidas momentáneas, parciales, durante la parte más crítica de la pandemia. Hoy día, ni siquiera estamos hoy día en estado de excepción constitucional. Esto se ha relajado y por lo tanto todas esas normas que buscaban de alguna manera proteger a las familias ya no están corriendo. Por lo tanto, volvemos a la situación normal y hoy día nos encontramos entonces con que las personas tienen una deuda alta cuyo origen no está claro y más encima parte de esa deuda vendría de estas compras de artículos electrodomésticos línea blanca que en ningún caso deben ser cobrados junto con la misma cuenta de luz, de electricidad y que no pueden tener tampoco el mismo tratamiento desde el punto de vista de corte, de cobro por el estilo. Entonces, respecto de todas estas cosas, ustedes dicen que van a presentar una demanda colectiva o la están preparando. ¿Qué deben hacer las personas hoy día si quisieran de alguna manera cooperar, colaborar, acompañar esta acción que ustedes están realizando o están preparando? Sí, la invitación a que las personas que en los últimos 4 años hayan repactado, porque es el plazo que nos queremos colocar para no quedar fuera de la prescripción, es que se inscriban en la página fiscalialconsumidor.cl y en especial en el DIAC, en el Departamento de Información y Asesoría de la Fiscalía del Consumidor, puesto que ahí tenemos una plataforma web donde están llegando las dudas y consultas. Nosotros los vamos a llamar para poder coordinar la entrega de la información y si hay situaciones de adultos mayores que nosotros tenemos como la prioridad respecto a esa situación, estamos presentando las demandas individuales. Y la estrategia de la empresa eléctrica, que en realidad la mayoría de las causas que hemos llegado a un acuerdo, y bien estratégicamente como empresa, lo que hacen estos tipos es que uno se desista de la demanda, se llega a un acuerdo extrajudicial, se firma en notaría con una cláusula de confidencialidad y no aparece en ninguna parte que hayan cometido infracciones. Así que son bien inteligentes los colegas para poder llegar a este tipo de acuerdos. ¿Y qué le ofrecen ahí al afectado, al cliente consumidor? ¿Le eliminan la deuda? ¿Cómo lo hacen? Sí, de los convenios que hemos llegado con la empresa es efectivamente, bueno, uno de los primeros acuerdos era cambiar el medidor, porque los medidores a veces, estos famosos medidores inteligentes que cobran más, o derechamente medidores que están más calibrados, ellos ofrecen cambiar el medidor y borrar la deuda. Y básicamente eso es lo que están ofreciendo. Ya.
Ya, eso es lo que han conseguido hasta el momento. Sin embargo, la magnitud y la gravedad de los problemas que tú me estás contando ameritaría otro tipo de acciones, como una acción colectiva, y eventualmente en los casos más calificados, urgentes, ustedes van por la vía de juzgado de policía local para tratar de resolverle más rápidamente el problema a una persona en particular que tenga una especial necesidad que deba ser resuelta pronto. Patricio, antes de ir terminando, ya has mencionado que la gente puede acercarse a la Fiscalía del Consumidor a través de la página, luego lo vamos a reiterar. Uno conociendo también, que llevo años, 2 décadas trabajando en el mundo de los consumidores, mencionamos al principio de esta conversación la existencia de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. ¿Vale la pena reclamar ante la superintendencia? ¿Sirve de algo? ¿Les sirve al consumidor? ¿Les sirve a ustedes como Fiscalía del Consumidor esos reclamos o los resultados de esos reclamos para una demanda colectiva? ¿O se pierde el tiempo reclamando ante la superintendencia de electricidad y combustible? La verdad que todo reclamo, ya sea en el CERNAC, en la Superintendencia de Electricidad y Combustible, nos sirve para que el tribunal, a la hora de sacar sentencia, verifique que estas empresas son reticentes a verificar sus errores y sus infracciones. Por lo tanto, nos sirve que ellos reclamen. También hay una cultura del reclamo que tenemos que... Porque también existe un gran porcentaje de personas que cuando reclaman le solucionan el problema. Ya. Pero si no hay solución, a nosotros nos sirve como antecedente para demostrar de que la persona hizo las diligencias, hizo el ejercicio de reclamo y que la empresa fue rebelde o renuente, como dice la Corte Suprema, respecto a esta situación. Y una sentencia de la Corte Suprema que fue prácticamente hace un año, donde aplicó el principio non bis in idem, que fue como viene estudiado en manera de la doctrina, porque hubo un corte de electricidad en la comuna de Coyhaique y que se ganó en primera instancia, segunda instancia, en primera instancia en el juzgado de letras, la Corte de Apelaciones de Valdivia, y la Corte Suprema aplicó el principio non bis in idem. Eso significa que como existió un corte generalizado en estas comunas, aplicó una multa a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y después la empresa revirtió esta situación en una casación y la Corte Suprema dijo que no podían aplicar la infracción del consumidor y la infracción sectorial que era la superintendencia. Pero eso fue antes de la vigencia de la ley principio pro consumidor, que ahora no debiera existir ese conflicto de norma, digamos. Ahora sí o sí se aplica la ley del consumidor. Y ya, eso estamos ganando en juzgado de policía local, que antes habían tribunales que rechazaban las demandas de consumidor porque decían que era incompetencia absoluta. Y ahora ya estamos ganando ese incidente dilatorio, e incluso está con Costa. Esta semana tuvimos un triunfo contra una eléctrica. O sea, expliquémosle a los amigos que el principio non bis in idem significa no repetir lo mismo 2 veces, y básicamente la defensa era en este caso que decía la empresa de que no lo podían castigar 2 veces por los mismos hechos. Claro. Y esa defensa fue acogida en su momento por la Corte. Sin embargo, la buena noticia que tú estás mencionando ahora es que la legislación ha ido cambiando y hoy día sí se podría castigar a las empresas por ley del consumidor sin perjuicio de que hayan multas aplicadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, multas que como en todo Estado de Derecho, las empresas pueden reclamar ante la Corte y la Corte revisará si la Superintendencia de Electricidad y Combustible ha ejercido su labor fiscalizadora atendida a derecho, o sea, que tampoco haya generado ningún tipo de abuso. Entonces, raya para la suma, sí es bueno que las personas reclamen, porque pueden pasar 2 cosas. Una, que le resuelve el problema, eso sería lo ideal. Pero si no le resuelve el problema, por lo menos se va generando un antecedente. Ese antecedente de la rebeldía, de la renuencia de parte de la empresa, y ese antecedente a los abogados, a la Fiscalía del Consumidor, en las acciones judiciales que ustedes estudian y que ustedes interponen, les sirve para demostrar entonces que la empresa no ha querido resolver en forma pacífica, en forma voluntaria, de buena manera,
sin tener que presionarlo judicialmente, el problema que se le ha planteado. Lo cual, obviamente, hace que los jueces, cuando fallen, tomen decisiones respecto a si las sentencias, las multas son mayores o menores, si se les condena o no se les condena en costa, porque todas esas cosas influyen también en la reflexión jurídica que hace el magistrado. Y la otra noticia buena es que en la última reforma a la ley del consumidor se ha considerado que todos aquellos actos que están regulados por leyes especiales, pero que tienen relación con actos de consumo, van a ser tratados también como actos de consumo y se les podrá aplicar plenamente la ley del consumidor sin perjuicio de la existencia de normativa especial, que era otra discusión permanente, donde muchas veces las defensas de las empresas decían no se nos aplica la ley del consumidor porque es norma especial y la norma especial dice esto y por lo tanto tiene que limitarse el demandante, el juez, a aplicar solamente esa norma. Hoy día el legislador ha entendido que se requiere una mayor protección para los consumidores y hoy día toda cuestión que tenga relación con un acto de consumo, aun cuando pertenezca a un mercado regulado a una normativa especial, se va a ser tratado como tema de consumo y por lo tanto se le podrá aplicar la ley del consumidor. Patricio, ¿qué otra cosa más quisieras tú contar a la gente antes de irnos? ¿Algún dato relevante o sencillamente reiterar los medios de contacto con la Fiscalía? La invitación es a que revisen bien sus boletas, que tengan paciencia al momento de revisarla, y si es que les tocó la mala oportunidad económica de repactar, que no tengan miedo de poder judicializar, porque estos contratos de reconocimiento de deuda, de reconocimiento de intereses que son abusivos, llegando al nivel de la usura, le podemos hacer justicia social como es el espíritu de la ley del consumidor. Oye, Patricio, va a terminar, pero la usura es un delito, eso tiene sanción penal también. Eso está en el Código Penal. Sí, hicimos la denuncia y estamos trabajando en forma paralela con la situación de este cliente porque era una situación de un adulto mayor y como ya no es la primera persona que llega, es un tema bastante delicado de la Compañía General de Electricidad. O sea, son caminos distintos. Exacto. La cosa penal va por un carril, otros tiempos también, otra duración. Sabemos que la Fiscalía hoy día está, me refiero a la Fiscalía del Ministerio Público, está muy ocupada, muy llena de temas que atender. Los problemas de delincuencia, la criminalidad y la seguridad del país es hoy día prioritario. Y claro, entonces una situación de este tipo pasa a ocupar un tercer, cuarto, quinto lugar en la, yo diría que más abajo todavía, en las carpetas ahí de los fiscales que están, yo diría, saturados. Bromeando, yo a veces le miro la cara a los fiscales cuando entran y le miro la cara a los 5 años más o menos, y algunos han envejecido en forma notable. Bien, entonces la gente ya sabe, mire su boleta, sáquele copias, sáquele fotografías y cuando haga el reclamo, tanto ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ante la Fiscalía del Consumidor, ante el CERNAC, acompañe, adjunte, suba sus archivos, sus fotocopias, para que entonces las personas que van a recibir sus reclamos en estas instituciones puedan examinar directamente la documentación y verificar por sí mismo que los eventuales cobros o que los ítems que están ahí no están claramente especificados por una parte y los valores no cuadran entonces en la boleta. Eso sería todo por ahora, ¿cierto? No hay nada más que agregar. Sí. ¿La dirección en Temuco cuál es? Lago 515, oficina 4, fiscaliasconsumidor.cl en nuestra página web. En Facebook también se llama Fiscalía del Consumidor. Y eso, cualquier invitación a las juntas de vecinos, organizaciones sociales de la región de la Araucanía, podemos hacer capacitaciones a terreno, digamos, que a domicilio donde ellos los podemos atender. Y hoy día tuvimos una visita en la ciudad de Villarrica, así que también vamos a poder generar alguna capacitación en la junta de vecinos de dicha comuna. O sea, además, la Fiscalía sale a terreno a dar información, orientación, a través de charlas que se pueden pedir también a la Asociación de Consumidores. Y un dato final, que lo estuve mirando yo en la página de ustedes, hay una sección especialmente dedicada a las leyes y a las normativas y a la información de los entes reguladores. Es decir, usted entra también ahí, fiscaliaconsumidor.cl/DIAC, ya hay una sección de leyes y normativas. Y ahí usted se va a encontrar con todas las leyes más relevantes
de protección de los consumidores, partiendo por la ley del consumidor, siguiendo con los reglamentos en la financiero, está también la ley de protección de datos personales, está también la ley esta que habla de la usura, la ley de operaciones de crédito, y también están los enlaces directos a las secciones de derechos y de reclamos de atención ciudadana de los distintos entes reguladores de distintos mercados, como en este caso hemos estado hablando de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, o si usted tiene problema con el área de telecomunicaciones, telecable, internet, telefonía fija móvil, la Subtel, lo mismo con la AFP, lo mismo con la ISAPRE, Servicio Sanitario. Todos esos datitos están colocados en forma muy ordenada en la página de la Fiscalía del Consumidor para que usted entonces no pierda tiempo si tiene que reclamar o obtener información de estos distintos entes reguladores. Usted entra entonces ahí a la sección Leyes y Normativa de la página fiscaliadelconsumidor.cl y está todo ordenadito, y eso le va a facilitar entonces su proceso de búsqueda de información y también de reclamación ante los entes supervisores reguladores estatales, que como ha dicho Patricio, igual vale la pena hacer esos reclamos porque o le soluciona un problema a la primera, o si no, le sirven antecedentes para poder después hacer las acciones judiciales de la mano de los abogados profesionales de la Fiscalía del Consumidor. Te agradezco mucho, Patricio Cornejo González, abogado y director, miembro del directorio de la Fiscalía del Consumidor, esta interesantísima entrevista, conversación que me has dado, y que a través de esta conversación entonces sé que llegamos a mucha gente que seguramente ahora va a empezar a mirar mejor, con más cuidado sus boletas y a ejercer sus derechos. Porque yo siempre digo, derechos que no se conocen y no se ejercen son letra muerta. Seguimos entonces con ustedes en otra conversación más adelante en este ciclo de conversaciones sobre derecho de consumo con la Fiscalía del Consumidor. Nos vemos.